Perfecto, muchas gracias. Madre mía. Camarero, la cuenta, por favor. Perfecto, muchas gracias. Madre mía, vaya cuenta. Me parece que es momento de irse al baño. Hola, muy buenas, yo soy Bruno y hoy os traemos La Cuenta, un juego de tapas, risas y vinos y estrategias elegantes para no pagar la cuenta. Un juego del autor Litus Carreras, creador de Gold Nugget e ilustrado por Ariadna Altimira. Si buscas juegos de cartas para grupos grandes de hasta 8 personas que les encanten los juegos rápidos de explicar y dinámicos y donde debas planificar las cartas que vas a lanzar para ganar, sin duda, este es tu juego. Vamos a ver qué nos trae y cómo se juega. Además, os invitamos a que os quedéis hasta el final del vídeo porque os vamos a dar unos consejillos muy útiles para no pagar la cuenta en este juego. En la cuenta, básicamente, tú y tus amigos salís de tapas por varios bares. En cada bar, cada ronda, a alguien le va a tocar pagar la cuenta y tú vas a hacer todo lo posible para no ser esa persona. Gana el que más dinero tenga cuando alguien se arruine. Vamos a ver qué nos trae el juego. Tenemos 48 cartas de tapas de 3 tipos distintos: tapas vegetales, tapas de pescado y marisco y tapas de carne. 10 cartas de vino, 42 cartas especiales de 9 tipos distintos y 20 fichas de aumento de mano. Bien, para empezar la primera ronda de la partida, mezclaremos el mazo de cartas y repartiremos 5 a cada jugador. Posteriormente, dejaremos las 20 fichas de aumento a un lado. Seguidamente, anotaremos la cantidad de dinero inicial de cada jugador. Por ejemplo, en una partida a 4 jugadores, cada jugador tendría 1000 euros. Y por último, empezaría el jugador que haya pagado una cuenta más recientemente. Cada ronda representa un bar, y en cada bar a alguien le va a tocar pagar la cuenta. De esta forma se irán jugando diferentes rondas hasta que algún jugador le toque pagar la cuenta y no tenga ahorros para hacerlo. Habitualmente se irán jugando cartas de tapas, vinos y cartas especiales que se juegan antes de pedir la cuenta. En el momento que alguien juegue una carta de café, automáticamente esto va a acelerar el final de ronda, ya que a partir de ese momento solamente se podrán jugar o bien otras cartas de café o bien la carta de toilette para escaquearte e ir al baño, a no ser que tú quieras pagar la cuenta. Hay 3 tipos de carta de tapa: carne, pescado y verdura, y se colocan cada tipo en una pila distinta. El jugador que comience cada pila puede poner cualquier carta de tapa de cualquier valor, pero las cartas posteriores deberán igualar o superar el importe de la anterior tapa. En cuanto a las cartas de vino, se ponen en una pila aparte solo con los vinos y se acumulan en grupos de hasta 5 para contar su valor. Por ejemplo, la primera carta serían 30 euros, la segunda serían 60, 120, 180 y 240, hasta un máximo de 5 cartas. En el momento que a un jugador le toque pagar la cuenta y hay al menos tantas cartas como jugadores en la mesa, ese jugador va a obtener 2 beneficios. El primero de ellos es que va a ganar una ficha de aumento, con lo cual podrá tener una carta más en mano, con un máximo de 5 aumentos y un total máximo de 10 cartas. Y el segundo beneficio es que puede descartarse todas las cartas que quiera de su mano. En el caso de que no haya tantas cartas como jugadores en la mesa, ese jugador no ganaría ningún beneficio, por lo tanto no ganaría ninguna ficha de aumento y además debería descartarse de toda su mano. Finalmente, todos los jugadores repondrían su mano hasta un máximo de 5 cartas o en función del número de fichas de aumento que tenga cada uno. Además, nos gustaría que respondieras a una pregunta. Os la dejamos al final del vídeo y os leemos en comentarios. Ahora veamos las cartas especiales. Algunas cartas solamente se pueden jugar antes de pedir la cuenta y otras después de pedir la cuenta. Vamos a ver ahora las cartas que se pueden jugar antes de pedir la cuenta. La primera de ellas es la de plato quemado. Cuando jugamos un plato quemado en una pila, automáticamente no podremos jugar más cartas en esa pila, teniendo en cuenta además que algunas cartas de plato quemado restan valor a la suma total de esa pila. En el supuesto que la cuenta de esa pila quedara en negativo, el valor total de esa pila sería de 0. Con la carta Premium podremos doblar el valor de una tapa que juguemos en ese momento
o incluso también podremos doblar el valor de una carta de plato quemado. Más cartas especiales. Carta de café. En el momento que haya una carta de cada tipo de tapa encima de la mesa, podremos jugar una carta de café. A partir de ese momento solamente se podrán jugar otras cartas de café o cartas de toilette hasta que alguien pida la cuenta. Carta de toilette. Vas al baño hasta tu próximo turno. Básicamente no podrás jugar cartas durante ese turno y no podrás ser elegido para pagar la cuenta ni podrás pedir la cuenta. Tarta de cumpleaños. Te invitan. Básicamente puedes no jugar cartas durante lo que queda de la partida y no podrás ser ni elegido para pagar la cuenta ni podrás pedir la cuenta. Y por último, cambio de sentido. Básicamente cambias el sentido del turno. Ahora que ya hemos visto las cartas especiales que se juegan antes de pedir la cuenta, vamos a ver las cartas especiales que se juegan después de pedir la cuenta. Cuando un jugador no pueda jugar ninguna de las cartas de su mano, se verá obligado a pedir la cuenta. Alternativamente y de forma voluntaria, también se podrá pedir la cuenta con la finalidad de ganar una ficha de aumento y poderse descartar todas las cartas de la mano que quiera. También incluso se puede pedir la cuenta fuera de tu turno, pero a tener en cuenta que no se podrá jugar ninguna carta especial. Tenemos 3 cartas especiales que se pueden jugar después de haber pedido la cuenta, 2 de ellas por parte de la persona que haya pedido la cuenta y esta tercera por parte del resto de jugadores. En el caso de la carta a medias, podremos partir la cuenta a medias con otro jugador presente en la partida que no tenga ni la carta de toilette ni la carta de tarta de cumpleaños. Pero a tener en cuenta, muy importante, que solamente la persona que haya pedido la cuenta ganará el beneficio de la ficha de aumento y el poder descartarse cartas de su mano. En el caso de la carta a pachas funciona parecido a la carta a medias, pero podremos repartir el importe de la cuenta con el resto de jugadores, siempre y cuando no tengan ni tarta de cumpleaños ni carta de toilette. Y de la misma forma que antes, tampoco podrían ganar el resto de jugadores la ficha de aumento, solamente la podría ganar el jugador que ha pedido la cuenta y solamente ese jugador también podría descartarse de cartas. Y por último, la carta de propina. En el caso de la carta de propina, sumaremos al valor total de la cuenta el precio de la tapa más barata presente en esa ronda. Se pueden jugar una o varias cartas de propina. Cuando ya nadie quiera o pueda jugar ninguna carta especial más, entonces tocará pagar la cuenta. Se sumará el importe de las diferentes cartas de tapa, vino y cartas especiales y se restará el importe al jugador que haya pedido la cuenta. Además, si pertoca, ese jugador va a ganar una ficha de aumento y podrá descartarse todas las cartas que quiera de su mano. Si el total fuera negativo, no se gana absolutamente nada. No se generan ahorros en ningún caso. Luego todos roban cartas hasta reponer su mano totalmente. 5 de base más los aumentos que tengan. Pero ojo, porque los jugadores que no hayan pedido la cuenta no podrán descartarse de ninguna carta, solamente el jugador que haya pedido la cuenta y que cumpla las condiciones. Si se pide la cuenta demasiado pronto, es decir, que no haya tantas cartas como jugadores en mesa, ese jugador tendrá la penalización de descartarse de toda su mano y no la aumentará. El final de la partida llega cuando un jugador, al pagar una de las cuentas, se quede sin dinero. En ese momento, automáticamente, el jugador que tenga más dinero será declarado ganador de la partida. En caso de empate, ganará el jugador que tenga más dinero en efectivo en ese momento. Y lo prometido es deuda. Aquí van unos consejillos muy útiles para no pagar la cuenta. El primero de ellos es que utilices las cartas de plato más caras y también cartas de vino para rematar una ronda cuando tengas la certeza de que no la pagas tú. El segundo es que puedes utilizar todas las cartas de propina que quieras y tirarlas todas de golpe a la persona que vaya ganando cuando le toque pagar la cuenta. Y por último, el más importante, y es el hecho de que a veces te interesará pedir la cuenta antes de tiempo, incluso fuera de tu turno, para conservar las mejores cartas de forma estratégica para posteriores rondas y también para ganar una ficha de aumento que te puede resultar muy útil. Y eso es La Cuenta, el juego que convierte el ir de tapas en una divertida escaramuza entre caraduras. Y ya sabéis, si os ha gustado este tutorial, danos un buen like, suscribiros al canal y aquí va la pregunta. ¿Qué juego de nuestro catálogo os gustaría ver en próximos vídeos? Os leemos en comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Un costo di cordinale.